Bueno, en honor al tiempo, podemos empezar nuestro ciclo de charlas. Antes que nada, darle la bienvenida a todos en el marco de lo que es el segundo Congreso Paraguayo de Biotecnología. Eh, Tenemos que primeramente agradecer a nuestros auspiciantes. En la categoría oro tenemos a Microbios y a Labco. En la categoría plata tenemos a SM Paraguay. Tenemos a Tecnomil Biotech, a Lobob Científica, a Masquelier, Labsol y el Chaco Internacional. Y finalmente, en la categoría gran bronce tenemos a Purpop. También damos la bienvenida a nuestros disertantes que esta noche nos van a acompañar. Cada uno de ellos va a tener un espacio de 20 minutos para su presentación y podemos dar inicio eh, a las charlas. Podemos empezar con la doctora Estefanía, si le parece bien. Sí. Mientras la doctora va presentando su disertación, le voy a hablar un poco de ella. Ella es profesional en bacteriología y laboratorio clínico. Tiene una maestría en diseño y gestión de procesos y doctorado en biociencias. Tiene experiencia en el aislamiento, identificación, encapsulación y evaluación de sistemas gástricos in vitro de productos probióticos para el diseño de alimentos funcionales innovadores. Es auditor interno en ISO 22000-2018 del Sistema de Gestión de Seguridad Alimentaria. Investigadora y docente universitaria en áreas relacionadas con microbiología industrial, microbiología básica, control microbiológico de productos biológicos industriales e insumos para la salud. Entonces, doctora, te dejamos el espacio. También quiero un breve momento, doctora. Quiero comentarles a todos que Eh, antes de los 20 minutos se le va a hacer un recordatorio sobre el tiempo y también que todas las preguntas van a ser al final, entonces pueden dejarnos sus preguntas en el chat que con Belén vamos a estar anotando todo y le vamos después a leer a los expositores para que puedan contestar sus preguntas. Ahora sí, doctora, discúlpame y adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y también por la presentación. Yo trabajo en la Universidad de La Sabana en Colombia, Chía, Cundinamarca, todos cordialmente invitados. Y el día de hoy voy a presentarles la estrategia que nosotros hemos diseñado al interior de la universidad para encapsular microorganismos con potencial prebiótico, lo cual nos ha permitido incluirlos en diferentes matrices alimentarias. Vamos a empezar hablando sobre qué es la encapsulación, por qué es tan importante y toda la estrategia que estamos nosotros desarrollando desde la producción de la biomasa hacia todos los análisis luego de los procesos de secado. ¿Qué sucede? Los alimentos funcionales son aquellos que, aparte de los componentes nutricionales, van a generar un efecto sobre la salud del consumidor cuando nosotros les estamos agregando algún tipo de aditivo o compuesto bioactivo. En mercados como Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, este tipo de alimentos funcionales recauda alrededor de 47 a 61 billones de dólares al año y esta cifra tiende a incrementar. En Colombia, en mi país, este mercado, este nicho de mercado ha crecido para el 2021 en un 13% y nos ha permitido recaudar 54 mil millones de pesos, lo cual es una cifra bastante considerable. Y dentro de este grupo de alimentos funcionales, representan entre el 60 y el 70% aquellos que son enriquecidos con microorganismos probióticos que tienen una tasa de crecimiento del 7% por año. Pero entonces, ¿qué son los microorganismos probióticos? Son aquellos microorganismos que consumidos vivos van a generar un efecto benéfico sobre la salud del consumidor. Nosotros hemos identificado que cuando consumimos microorganismos probióticos que son autóctonos del país, de paraguayos para paraguayos, de argentinos para argentinos, de colombianos para colombianos, se adaptan mucho más fácil a las condiciones del huésped, lo cual va a potencializar la declaración probiótica que se haga sobre ellos. Nosotros hemos venido trabajando con Lactobacillus fermentum y hemos descrito en él su capacidad hipocolesterolémica a través de dos mecanismos. La capacidad de disminuir el colesterol sérico
por medio de la absorción del colesterol sobre su membrana celular y por la producción de la enzima hidrolasa de sales biliares que participa en el catabolismo del colesterol. Este microorganismo ha sido aislado del suero costeño, que es un alimento típico colombiano. Y lo que nosotros buscamos es encontrar esa estrategia a través de la encapsulación para poderlo incluir en diferentes matrices alimentarias y poderlo generar y presentar para los consumidores colombianos. Pero ¿cuáles han sido los retos que nos hemos encontrado? Que nosotros tenemos una concentración inicial de microorganismos que debe atravesar por todo un proceso de elaboración del alimento en donde hay cambios de temperatura, pH, actividad del agua, también todo lo que es la inclusión de diferentes ácidos de preservantes y las mismas condiciones de la vida útil, lo cual hace que esas concentraciones disminuyan. Y adicional a ello, él tiene que soportar todas las condiciones del tracto gastrointestinal, los cambios de pH desde el estómago hasta el intestino, que es como el sitio target de los probióticos, y lo que se busca es que lleguemos a una concentración entre 10 a la 6 y 10 a la 8 unidades formadoras de colonia para ver un efecto. Para ello es que nosotros trabajamos con la microencapsulación. La microencapsulación se define como una estrategia de empaquetamiento de un compuesto bioactivo que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso a través de la conjugación de un sistema de materiales de pared. En el caso y las estrategias para la encapsulación de probióticos comprende 4 etapas: el diseño o la producción de biomasa, la mezcla o los materiales de pared que nosotros vamos a utilizar, las tecnologías de secado y los secados, todos los procesos que hacemos después de estos procesos de secado. ¿Qué pasa? Podemos elegir estrategias como la emulsificación. Sin embargo, estas son muy difíciles de poder escalar a la industria alimentaria. Por eso nosotros elegimos los procesos de secado. Dentro de estos procesos, nosotros nos estamos preguntando, bueno, ¿cuál es el medio de cultivo que debemos seleccionar? ¿Cuáles son esos materiales de pared? ¿Cuáles son los parámetros de los procesos de secado? ¿Y qué tipo de secado podemos nosotros elegir? ¿Y cuáles son esos procesos luego de que hacemos el secado? ¿Cuáles son esas condiciones de vida útil? ¿Sobrevive o no sobrevive las condiciones de tracto gastrointestinal? Para resolver ello, empezamos con la primera etapa, que es la producción de biomasa, en donde nosotros diseñamos un medio de cultivo que lo podamos escalar a nivel industrial y que sea muy económico. Para ello, nosotros elegimos el suero de leche enriquecido con extracto de levadura. El suero de leche es un producto residuo de la industria alimentaria que puede llegar a ser un gran contaminante, pero tiene una composición única que se lo da a sus lactoglobulinas, como la lactoalbúmina, la alfa, la beta lactoglobulina, la alfa lactoalbúmina, y también tiene un porcentaje importante de lactosa. Cuando nosotros evaluamos esto, observamos que podemos incrementar la concentración de biomasa, pero aún más importante debemos, o el reto acá, es que no haya una resistencia al estrés de los microorganismos cuando se trabaja a través de medios que son medios industriales, y el costo debe ser menor. Para ello, nosotros lo que hicimos fue diseñar un experimento que fue una superficie de respuesta en donde evaluamos las concentraciones de suero de leche y el extracto de levadura y jugamos con la agitación: alta agitación 300 RPM, baja agitación 100 RPM, y el pH ácido y un pH neutral, y evaluamos como variables de respuesta la concentración final del microorganismo que tanto crecía en este medio de cultivo comercial, la fase lag, que tanto le cuesta a él adaptarse al medio de cultivo, y aún lo más importante es si este medio de cultivo puede afectar parte de sus propiedades probióticas, como es tolerar el pH ácido y las concentraciones de sales biliares. ¿Qué observamos nosotros? Que cuando tenemos unas concentraciones medias de suero de leche y unas concentraciones bajas de extracto de levadura es donde obtenemos la mayor concentración de microorganismos probióticos. ¿Esto a qué se debe? A que nosotros estamos utilizando este suero de leche que cuando lo esterilizamos, estas lactoglobulinas se van a empezar a abrir, y al abrirse posibilita que todas estas enzimas proteolíticas propias del Lactobacillus fermentum, de esta especie en específico, le permita captar aminoácidos exógenos provenientes de estas proteínas, y con el suplemento del extracto de levadura le estamos proporcionando pirimidinas, vitamina B, manitol, entre otros, que le facilitan la replicación celular. También que observamos que la fase LAC se veía bastante disminuida cuando nosotros estábamos trabajando a unas concentraciones constantes, independiente de la concentración de extracto de levadura, pero a unas concentraciones bajas
medidas de suero de leche. Esto es muy importante porque significa que el microorganismo se puede adaptar rápidamente de un medio de cultivo comercial como el MRS a este medio de cultivo industrial. También observamos de una forma muy interesante que cuando tenemos unas concentraciones altas de suero de leche y unas concentraciones altas de extracto de levaduras donde había una mayor sobrevivencia del microorganismo a condiciones gástricas o de pH. Esto a qué se puede ver y es algo en el que estamos trabajando ahorita a modo de hipótesis. Cuando se desnaturalizan las proteínas en la esterilización se va a formar una capa pseudo viscosa alrededor del microorganismo proporcionada por las interacciones electrostáticas e hidrofóbicas que se generan entre estas proteínas hidrolizadas, lo cual impide el paso del pH y el paso del ácido clorhídrico, perdón, y el paso de las sales biliares que amortigua pues esa disminución de la muerte celular. Una vez nosotros tuvimos todos esos datos, procedimos a hacer un proceso de optimización para encontrar las condiciones óptimas en donde maximizábamos la concentración celular y minimizábamos la fase lag y los cambios bajo condiciones gástricas y encontramos que una muy baja concentración de extracto de levadura y alta concentración de suero de leche eran donde obteníamos los mejores resultados. Esto es fascinante porque si lo queremos escalar en la industria alimentaria, significa que estamos ahorrando un 38% de los costos de producción de un medio de cultivo, que es lo que representa el extracto de levadura. Una vez finalizamos esto, pasamos con el proceso de la mezcla. En el proceso de la mezcla ya es el primer paso para la microencapsulación, en donde debemos seleccionar el material de pared que debe ser grado GRAS, debe ser insoluble a pH ácido, pero soluble a pHs básicos mayores a 6, porque esto nos permite hacer una liberación controlada y debe mejorar la viabilidad del microorganismo. Para ello, nosotros utilizamos el mismo medio de cultivo, pero lo mezclamos con diferentes tipos de materiales de pared a una proporción de 40%, en donde por experimentos previos observábamos que no generaba un estrés osmótico sobre el microorganismo. ¿Qué materiales utilizamos? Utilizamos maltodextrina, goma arábiga y suero de leche en diferentes proporciones. Utilizamos un diseño experimental de mezclas y evaluamos si había un cambio en la concentración celular y si el hecho de mezclarlo con estos factores con estos materiales de pared podría afectar la sobrevivencia a condiciones de pH y sales biliares, que observamos que no hubo cambios en las concentraciones de microorganismos cuando nosotros lo mezclamos, lo cual es muy bueno, pero sí observamos que había un estrés del microorganismo con estos materiales de pared. Entonces observamos que cuando había una mezcla entre maltodextrina y suero de leche era donde mayor toleraba las condiciones de pH y de sales biliares. Cuando nosotros vimos esto, lo que hicimos fue hacer otro proceso de optimización en donde encontramos las condiciones óptimas, que era un 60% de maltodextrina mezclado con un 40% de suero de leche. Ya una vez evaluamos tres tecnologías de secado para mirar si el medio de cultivo solo podía generar o ser un material de pared para el proceso de encapsulación, y también evaluamos si esta mezcla nos podía servir en estas tres tecnologías, cuáles fueron secado por aspersión, liofilización y ventana refractiva. Rápidamente con el secado por aspersión, lo que nosotros hacemos es introducir nuestros materiales de pared y con esta contracorriente que está a una alta temperatura y con la presión rompe esas gotas y caen en esta cámara de secado, en donde va a empezar a migrar el agua del interior al exterior de la célula y de la cápsula, y a través, cuando va pasando por toda esta cámara de secado, se van formando estas microesferas. El tiempo de residencia es demasiado corto, por tanto no hay un daño muy grande, pese a que se están trabajando a temperaturas muy altas. Para nosotros encontrar estas condiciones óptimas, también utilizamos otro diseño de superficie de respuesta y evaluamos precisamente la presión de atomización, que es la que nos permite jugar con el tamaño de partícula, y la temperatura de salida, porque es en donde hay un mayor tiempo de residencia de los microorganismos dentro de esa tecnología, y utilizamos un secador por aspersión escala piloto. Evaluamos como variables de respuesta la concentración celular, la tolerancia a pH gástrico, las propiedades y los parámetros em, físico-químicos de las cápsulas y las propiedades morfométricas. ¿Qué observamos? Que a menor temperatura de salida y a unas presiones medias en donde obteníamos la mayor concentración de microorganismos, y fue lo mismo que observamos para cuando retábamos estas cápsulas a condiciones gástricas y a condiciones de sales biliares. ¿Y esto a qué se debe? A que si nosotros incrementamos la temperatura
va a haber una mayor migración del agua y cuando hay una mayor migración del agua rompe la célula del interior al exterior, rompe la cápsula y eso es lo que causa la mortalidad. A diferencia cuando manejamos temperaturas bajas en donde la cápsula se mantiene y evita el paso de los ácidos y de las sales biliares. Ante esto, nosotros pudimos encontrar cuáles eran las condiciones óptimas cuando manejábamos tanto el medio de cultivo solo sin ningún material de pared como con los 40% de materiales de pared. ¿Qué observamos? Que en términos de sólidos totales hay muy poquitos en el solamente el medio de cultivo, era el 8%. Y cuando nosotros empezamos a evaluar por qué había una mayor sobrevivencia que con los materiales de pared, observamos que toda la energía que usa el secador por aspersión la gasta para retirar el agua, lo cual genera un núcleo húmedo al interior de la cápsula, que es lo que le permite al microorganismo hacer procesos de reparación celular. Esto nosotros lo pudimos corroborar no solamente desde el punto de vista de los parámetros físico-químicos, sino también desde la morfología propia de la cápsula, en donde se observan unas cápsulas huecas cuando se manejan con materiales de pared al 40% de sólidos totales y cuando se hace sin estos materiales de pared, en donde se ve que es una cápsula un poco más sólida. La segunda tecnología que utilizamos fue la liofilización. La liofilización comprende tres etapas: una etapa de congelación, una etapa de sublimación y una etapa de desorción. Normalmente cuando se trabaja la liofilización es una tecnología muy costosa, pero es el gol estándar para comparar otras tecnologías de secado y su eficiencia en términos de encapsulación de probióticos. Lo que nosotros quisimos fue evaluar fue si nuestro medio de cultivo y la mezcla de materiales de pared podían funcionar como crioprotectantes y también cómo podíamos economizar en términos esta técnica porque es muy costosa. Entonces nosotros jugamos con la sublimación tratando de encontrar los tiempos y las temperaturas indicadas para hacer mucho más eficiente el microorganismo, evaluando las estructuras morfológicas propias de la cápsula. Entonces, evaluamos nuestros crioprotectantes. Primero, identificamos cuál era el cooling rate adecuado, porque sabemos que esto va a influir en la formación de los tamaños de los cristales y las condiciones de sublimación. Manejamos tres diferentes temperaturas de sublimación y tres distintos tiempos, todos estos basados en literatura y utilizando un liofilizador también escala semi-industrial. Evaluamos entonces como parámetros de salida lo que fue la concentración de microorganismos, si tolera pH, sales biliares, la humedad y la morfología del cake de liofilización, porque dependiendo del tamaño del poro, asimismo va a afectar las siguientes condiciones. ¿Qué encontramos nosotros? Que cuando utilizábamos una tasa de congelamiento de 1.5 grados centígrados por minuto, había una mayor sobrevivencia de los microorganismos y los materiales de pared servían como crioprotectantes, a diferencia cuando utilizábamos una menor tasa en donde nosotros esperábamos que haya una formación mucho más pequeña de cristales. Acá hay una formación grande de cristales, pero los azúcares que contienen estas cápsulas protegen toda la membrana de los microorganismos, lo cual nos permitió seleccionar este cooling rate. Seguido a ello, y después de evaluar todas las condiciones de sublimación, pudimos observar cómo el medio de cultivo, y esto es supremamente importante, a altas temperaturas y a unos cortos tiempos, es en donde hay una mayor sobrevivencia del microorganismo. Y esto se debe precisamente a la estructura que él adquiere por la deformación que hay de las proteínas que se aglomeran y se juntan demasiado, se hace un cake supremamente fuerte, hay unos muy pequeños poros en donde migra el agua, lo cual facilita y protege el microorganismo, pero esto también genera una resistencia y son cakes en donde nosotros estamos obteniendo unas humedades mucho más altas, algo que no sucede cuando se trabaja con maltodextrina en donde los poros del cake de liofilización son mucho más grandes y hay una mayor migración del agua y acá es donde se observan unas menores humedades. Esto porque es importante tenerlo presente, porque influye demasiado en la selección de las condiciones de proceso. Y acá nosotros observamos que cuando trabajamos con el medio de cultivo se requiere mucho más tiempo para poder retirar toda esta agua y una menor temperatura, lo cual implica unos mayores gastos operativos. El segunda técnica fue la ventana refractiva. La ventana refractiva es una tecnología que se utiliza para secar principalmente frutas y verduras, en donde se utilizan dos tipos de transferencia de calor, radiación y conducción a través de una lámina que es la lámina de Maillard, que es la patente y lo que da el know-how a la ventana refractiva. Nosotros lo que hicimos acá fue utilizar modelos matemáticos para identificar
cuándo poder detener el secado y en qué momento la humedad era indicada para poder mantener la vida útil del producto. Para ello utilizamos los modelos de Gomper, Buchanan, Whiting y Buchanan y utilizamos un arreglo con Arrhenius para mirar el efecto de la temperatura. Y de igual utilizamos diferentes modelos matemáticos para mirar todo lo que era el secado. Esto es supremamente interesante porque fue la primera vez que se describió la ventana refractiva para encapsular microorganismos probióticos y lo que se observa es que hay un efecto intermitente de fase lag, en donde cuando nosotros utilizamos tres diferentes temperaturas, 60, 70 y 80 grados centígrados, vemos cómo van muriendo los microorganismos a través del paso del tiempo, pero de manera escalonada. Y eso se debe a que hay una resistencia de los microorganismos cuando están allí y cuando empieza a pasar el tiempo esa resistencia se decae la muerte celular, vuelve y se decae la muerte celular y esto se da por los fenómenos de transferencia de calor que es conducción y radiación, lo que propicia la generación de ROS. ¿Cómo hacer nosotros para saber que estos sí eran los tiempos y que era el momento para detener el secado? Utilizamos precisamente los dos mejores modelos, el de Gompert y el de Midili, para mirar y dijimos, lo máximo para que un producto pueda salir al mercado es 10%. Un producto de este tipo de tecnologías es el 10% de humedad. ¿En qué momento obtenemos este 10% de humedad? A la mayor concentración. Para eso utilizamos los modelos matemáticos y obtuvimos que era a 60 grados a los 2460 minutos. Evaluamos todos los procesos de vida útil del producto, comparando los productos por secado por aspersión y por liofilización. ¿Y qué obtuvimos? Que cuando nosotros utilizamos el medio de cultivo solito, podíamos tener una vida útil a 4 grados de 69 días y que cuando utilizábamos el producto con los materiales de pared eran 83 días. Esto demuestra que estudiar a fondo este tipo de tecnologías nos permite llegar a este tipo de predicciones. Pero no solo con eso, nosotros quisimos evaluar qué pasaba en modelos gástricos intestinales móviles, si realmente todos estos productos, liofilización, secado por aspersión, nos permitían modelarlo y mirar si el microorganismo sobrevivía. Para ello utilizamos un modelo dinámico en donde utilizamos dos tipos de alimentos en agua y en leche. Utilizamos los secados por aspersión, liofilización con y sin materiales de pared. ¿Y qué obtuvimos? Obtuvimos que cuando utilizamos leche como un medio acarreador de estos productos, la leche tiene un 1% de grasas, esta tiene un efecto buffer, lo cual hace que cuando esté en estómago no baje tanto la concentración celular, que es lo que estamos viendo aquí en rojo, a diferencia de cuando se sirven los probióticos con agua que decrece rapidísimo cuando está en estómago y pues casi no pasan al duodeno, que es lo que nosotros observamos, que hay una disminución de 2 unidades logarítmicas cuando se trabaja el medio de cultivo solo como tecnología y de 5 unidades cuando se trabaja con materiales de pared en condiciones de estómago. ¿Esto a qué se debe? A que el medio de cultivo solo con las proteínas desnaturalizadas realmente están ejerciendo un efecto de bloqueo de la pepsina, que es lo principal que afecta este tipo de cápsulas cuando simulamos en estómago. Y algo que es supremamente interesante es que luego de los 15 minutos, que es donde se da el primer vaciado gástrico de estómago a duodeno, se mantenía la misma concentración celular. Esto ratifica y es promisorio para las cápsulas que se diseñan que sí va a sobrevivir en términos de tracto gastrointestinal y por eso nosotros a través de esta estrategia pudimos deducir que secado por aspersión y solamente el medio de cultivo es suficiente y es beneficioso para la industria alimentaria. Muchas gracias a ustedes por escuchar y por atender este compartir de saberes. Muchas gracias, doctora, por compartirnos tu trabajo y tu experiencia. La verdad que es muy interesante. Muchas Todo lo que gracias. hicieron es muchísimo trabajo el que estuvieron haciendo. Entonces, si hay preguntas, doctora, vamos a responder al final. De acuerdo. Muchas. Nuestro siguiente expositor es el doctor Raúl Idria. Doctor, ¿me escuchás, doctor? Sí, perdón, ¿eh? Ahora Sí, te comparto, ahí está, ahora te comparto la presentación. perfecto. Mientras el doctor presenta su diapositiva, les voy a hablar un poco de él.
Él es investigador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial y profesor en la Universidad de Belgrano y la Universidad de Buenos Aires. Tiene una especialización en ciencias ambientales y biotecnología fúngica y ha enfocado su investigación en el uso de hongos para la bioremediación de contaminantes, bioconversiones de material de bajo valor en productos de alto valor también. Y también se enfoca en la creación de biomateriales. Sus trabajos se realizan en colaboración con el Instituto de Micología y Botánica y la Comisión de Energía Atómica. Doctor, todo tuyo el espacio ahora. Perfecto. Bueno, comenzamos entonces. Muchas gracias por la oportunidad y por la presentación. Como bien estabas comentando, yo soy investigador del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Este instituto es un instituto que está abocado a hacer soluciones para diversas industrias, tanto alimenticias como de materiales, química y demás. Entonces, el objetivo de esta charla es ver cómo los hongos favorecen de alguna manera el desarrollo de ciertas actividades industriales a través de brindar ciertos insumos. La estructura de la charla del día de hoy la planteé de la siguiente manera. Primero, como en el título les hablo de algo que quizás no todo el mundo está familiarizado con este término, que es el de la funga. Vamos a hablar un poquito de lo que es este concepto de funga. Después, sobre el rol de los hongos en diversos procesos industriales, cuáles son las líneas de investigación salientes con las que estamos trabajando, cuáles son las instituciones de I+D que están involucradas en estos proyectos, las facilidades con las que cuentan y unas pequeñas palabras a modo de cierre. Bueno, a mí me gusta hablar un poco de historia y hablando de historia, cuando uno comenta acerca de la diversidad de algún recurso biológico en un ambiente, si este recurso tiene que ver con plantas, está hablando de la flora, como la imagen que se ve a la izquierda de la pantalla, que es una deidad del panteón griego. Y cuando estamos hablando de recursos que tienen que ver con la riqueza de los animales de una región, de una zona, hablamos de la fauna y la fauna hace referencia justamente a otra deidad del panteón griego que es Fauno, que es el protector de los rebaños y los ganados. Teniendo en cuenta estos conceptos, que fueron muy arraigados a lo largo de la historia de la humanidad, y hoy hablamos de la flora y la fauna de un determinado lugar y cómo conservar esos recursos, por ejemplo, entre otras cosas, hace no muchos años empezó a establecerse el término funga. Esto lo hicieron unos colegas micólogos, entre ellos el doctor Francisco Cújar, de Argentina, junto con Juliana Furchi, Ricardo Tresler Juliana de Chile, Ricardo de Brasil, tomando en cuenta una publicación como la que se ve en la figura A. Esto es una figura sacada del trabajo en donde se delimita este concepto de funga, en donde aparece esta imagen que en la figura B se ve un poco más agrandada, magnificada, que es una especie de diana fúngica que ilustra la tapa de un estudio sobre la diversidad fúngica en Bavaria, en el Palatinado, allá por los años 1774. En esta imagen lo que ustedes pueden observar es esta deidad con abundantes senos, lo que demuestra que está relacionada con la fertilidad, y en su atuendo, en su vestido, una serie de diagramas de lo que podríamos decir basidiomas, parecen hongos dibujados sobre el vestido de esta persona. Entonces, tomando en cuenta esta diana fúngica y en analogía a flora y fauna, estos investigadores propusieron el término funga, que día a día está ganando un poco más de adeptos en la comunidad científica. Entonces, cuando nos referimos a funga, lo que estamos haciendo es hablar de la diversidad fúngica de una región en particular. Podríamos decir la funga del Paraguay, la funga de la provincia de Buenos Aires y así. Entonces, lo que se trata de establecer ya desde hace unos pocos años es el concepto de las tres Fs, en donde hablamos de flora, fauna y funga, haciendo referencia a estos tres grupos de organismos con manifestaciones macroscópicas notables. Por eso acá, por ejemplo, no están incluidos los microorganismos, ¿no? Aunque los hongos, de alguna manera, cumplen la función de microorganismos. Pero entonces, este concepto, vuelvo a repetirlo, sería el de las tres Fs,
hablando de flora, fauna y funga. Muy bien, vamos un poco al tema que nos compete en la charla de hoy. Vamos a hablar un poquito de cuál es el rol de los hongos en distintos procesos industriales. Si bien en el público en general suelen causar cierta aprehensión porque están relacionados con procesos de degradación y de putrefacción, los hongos juegan un rol fundamental en diversas aplicaciones industriales. Tal es así que hay alrededor de 350 especies fúngicas que están de una u otra manera involucradas en nuestra alimentación. De todos los medicamentos y vacunas que se producen, el 15% tienen que ver con su elaboración en un tipo de hongos que son las levaduras, fundamentalmente Pichia pastoris y Saccharomyces cerevisiae. Por otro lado, con esto de las crisis de las distintas fuentes energéticas y sobre todo de energía fósil, eh, uno de los beneficios que tiene el poder utilizar diversos hongos es el de producir sacarificación de residuos lignocelulósicos, o sea, restos de poda, restos agroculturales y demás, para poder obtener azúcares y de esta manera fermentarlos con otro tipo de hongos, con levaduras, para obtener, por ejemplo, bioetanol. También, esto es una opinión personal, pero yo creo que en el transcurso de los tiempos, así como pasó con cannabis y con los CBDs y distintos compuestos venidos de cannabis, ciertos hongos, acá en la imagen pongo que alrededor de un poco más de 200 hongos tienen alguna propiedad alucinógena, son los llamados hongos enteógenos. Hay una tendencia como para que empiecen a aislarse y a caracterizarse ciertos compuestos que tienen que ver con la plasticidad neuronal. Y por otro lado, también son productores de metabolitos, como por ejemplo el ácido itacónico, que se utiliza en nada más ni nada menos que la fabricación de bloques Lego. También no podemos dejar de mencionar que los hongos son excelentes excretores, secretan una gran batería de enzimas para distintas actividades que tienen que realizar para su metabolismo y justamente dentro de lo que es la producción enzimática de uso industrial, hay alrededor de casi 150 enzimas, de las grandes, las que se producen en grandes cantidades, que son de origen fúngico. Lo notable es que de toda esa cantidad de enzimas de uso industrial, hay dos géneros que producen el 70% de esas enzimas, que son Aspergillus y Trichoderma. El resto de las enzimas se producen en otras especies. Muy bien, yo quiero enfocar un poquito la charla empezando por el patio de atrás de lo que es la cuestión industrial, que es justamente el residuo de las actividades industriales o las externalidades. Entonces, cualquier actividad antrópica, cualquier actividad que los humanos desarrollemos, trae consigo aparejado algún disturbio en el ambiente. Entonces, como se puede ver en este esquema, muy sencillo, desde las emisiones gaseosas por las fábricas, hasta el transporte que utilizamos, los desechos líquidos, tanto de industrias como de uso hogareño y demás, provocan una serie de disturbios en el ambiente en donde podemos contar incluso con la ayuda de los hongos, de diversos hongos, como para poder solucionar este tema. Y ahí introducimos un poco el término de micorremediación. ¿En qué consiste la micorremediación? Bueno, acá en este esquema podemos ver que hay residuos que vienen de distintas procedencias, tanto industriales como farmacológicos, agroindustriales o diversos contaminantes, que son difíciles de degradar. A este tipo de sustancias se les llama compuestos recalcitrantes, porque son de muy difícil degradación y también se los caracteriza como compuestos xenobióticos. Xenos quiere decir extraño, bio, vida, son compuestos que no son fabricados, no son elaborados por organismos vivos, sino que están hechos principalmente por cuestiones de síntesis. Entonces, como no hay vías naturales de donde procedan este tipo de compuestos xenobióticos, es muy difícil su degradación. Bueno, en este sentido podemos contar con mucha de la maquinaria enzimática de varios organismos fúngicos, como para poder proceder a este fenómeno de micorremediación, o sea, la remediación de un ambiente que sufre un disturbio gracias a la actividad fúngica. Y principalmente son tres los mecanismos que se utilizan o que
digamos, están involucrados en la micorremediación, los cuales son la degradación biológica, por un lado, por otro lado, los fenómenos de absorción o bioabsorción, y en tercer lugar, los de acumulación. Entonces, de esta manera, con la implementación de organismos fúngicos, lo que podemos lograr es tratar de sanear el ambiente que fue impactado con este tipo de compuestos recalcitrantes. Muy bien, como ejemplo les quiero traer una de nuestras líneas de investigación. Esto es el trabajo de una tesista doctoral bajo mi dirección y la dirección del doctor Matías Butler. El doctor Matías Butler es investigador de la Universidad Nacional de San Martín, él es químico, yo soy biólogo, como bien dijeron en la presentación, y el enfoque de esta tesis, que fue entregada hace muy poquito su manuscrito y va a ser defendida dentro de poco, es utilizar el potencial fúngico para disminuir el impacto de la contaminación debida a las colillas de cigarrillos. Las colillas de cigarrillos son residuos muy conspicuos alrededor del mundo, aparecen en todos lados y tienen una alta carga contaminante. Como pueden ver en la tabla de la derecha, hay desde diversos grupos de sustancias orgánicas hasta incluso inorgánicas como los metales. Metales y metaloides como el arsénico, por ejemplo, cadmio, cobalto, etcétera. Entonces, les adelanto que no puedo poner mucho detalle en los resultados porque hay cosas que todavía no las hemos publicado, pero por lo menos así a grandes rasgos podemos decir que María del Pilar Núñez, que es la doctoranda, hizo 2 campañas a la provincia de Misiones. En 4 reservas de la provincia hizo 2 campañas de muestreo, de donde colectó unos 100 ejemplares, con un esfuerzo de muestreo bastante importante, de los cuales se pudieron obtener 60 aislamientos, y de esos aislamientos fueron sometidos a distintos procesos de screening para lograr aquellas cepas que fueran resistentes a este tóxico, a este contaminante que les estaba mencionando, como es la colilla de cigarrillo. ¿Sí? Entonces acá podemos ver en estas placas de Petri de la izquierda que se sometieron en condiciones estériles a cultivo utilizando únicamente colillas de cigarrillo como fuente de carbono y energía y nitrógeno y lo que sea, sostenidos en un medio agarizado. O sea, solamente agar, agua y las colillas de cigarrillo, con y sin papel. Les recuerdo que el papel está compuesto por celulosa. La celulosa es una muy buena fuente de carbono. Entonces, en la fila de abajo se ve que se sometieron algunas de las cepas a colillas sin el papel y vemos que una de ellas solamente pudo sobrevivir, mientras que las otras directamente no se desarrollaron. A la derecha pueden ver de las cepas que se utilizaron, se utilizó una comercial que es Pleurotus ostreatus, es el hongo ostra o gírgola, muy utilizado no solo como hongo comestible, sino también en procesos de biodegradación. Y vemos cómo el componente orgánico principal, que es la nicotina, es abruptamente degradado a lo largo del tiempo de incubación. Abajo podemos ver en el gráfico de barras cómo también disminuye la toxicidad debido al tratamiento fúngico. También les quiero aclarar que estos experimentos fueron hechos en condiciones axénicas, o sea, en condiciones de esterilidad. Nos animamos a ver, la siguiente pregunta era ver si esto era posible hacerlo en condiciones entre comillas, naturales, vale decir, sin esa cuestión de tener que esterilizar, lo cual encarece cualquier posible futuro escalado y posterior tratamiento debido a la acción fúngica. Y lo que notamos es que evidentemente con las cepas seleccionadas, estas 3 cepas, son capaces de crecer también en condiciones no estériles, lo cual nos alentó a seguir con diversos estudios. Por un lado, pensar en un escalado del proceso y pensar algún tipo de dispositivo para poder hacer el tratamiento fúngico de estos residuos tan recalcitrantes. Y por otro lado, seguir con la línea de investigación en hongos. En 2 de los hongos que fueron seleccionados pertenecen al género Trametes. Entonces, un tesista de licenciatura que está bajo mi dirección es de la doctora Carolina Robles, del INMIGO. Estamos dirigiendo a Francisco para que
estudie la funga del sur, del otro extremo del país, de los bosques de Nothofagus alrededor de la ciudad de Ushuaia. Y bueno, está con algunos resultados preliminares que son alentadores. Siguiendo con el tema micorremediación, una de las líneas así muy seguidas por nosotros es la degradación de xenobióticos como este que se ve a la derecha, que es el nonilfenoletoxilado. El nonilfenoletoxilado es un detergente, es un surfactante muy utilizado en esta parte del mundo, prohibido en la Unión Europea, prohibido en Canadá, prohibido en Suiza, debido a que, como ustedes pueden ver en esta vía de la derecha, la cadena, no sé si ven el mouse donde estoy señalando, esa cadena que se ve a la derecha es una cola etoxilada que le da la solubilidad en agua. Esta molécula, esta parte de la molécula es muy fácilmente degradada en condiciones aeróbicas, principalmente por bacterias, llegando a este compuesto que queda abajo de todo, que es el nonilfenol. Nonilfenol es de muy difícil degradación y además tiene, por su estructura y por su hidrofobicidad, perdón, es un disruptor endocrino y puede causar hasta incluso cáncer, ¿sí? Entonces, las vías de ingreso al ambiente son muy variadas debido a que están no solamente en artículos de limpieza, en surfactantes que van a plantas de tratamiento, sino también son rociadas porque son adyuvantes de distintas formulaciones de uso agronómico. Entonces, están en todos lados. Fíjense que acá en la imagen de la izquierda, donde dice A, tenemos un compendio de moleculitas de nonilfenol. Podríamos imaginarnos que están sobre una partícula de suelo. Y a la derecha tenemos la estructura de una lignina, que tienen en común la abundancia de anillos aromáticos. ¿Por qué nos interesa esto que les estoy mostrando? Porque muchos de los hongos con los que trabajamos en el Instituto de Micología y Botánica, en el INMIBO, son, y en nuestro laboratorio, que es el de micología experimental y ligenología, muchos de los hongos con los que trabajamos son los llamados de pudrición blanca, que son aquellos capaces de producir enzimas ligninolíticas, o sea, enzimas que pueden degradar y despolimerizar la lignina, lo cual resulta muy interesante porque tiene una aplicación biotecnológica directa para la degradación de compuestos orgánicos como los que vemos a la izquierda. Entonces, en otra tesis de licenciatura de reciente defensa, el tesista Gastón Binda lo que hizo fue trabajar con el hongo que se figura con la letra A, que es Phanerochetes crisosporium, es el hongo modelo de la pudrición blanca, con Gírgola, que es un hongo muy conocido, como les dije anteriormente, y un hongo que es la estrella en nuestro laboratorio, una de las estrellas, que es el Trametes trogi o Funalia trogi, que es un gran productor de enzimas ligninolíticas. Lo que observamos es que ese hongo, si bien no es su ámbito natural el suelo, es capaz de desarrollarse en suelos. Gastón hizo unos microcosmos con suelos, inoculándolos con tacos miceliados con Trametes strogi, que fue el hongo que más enzimas lignolíticas produce, y vimos esta pronunciada degradación como se ve en el esquema de la derecha. También estamos trabajando con micorremediación en cuestiones de transporte de metales y movilización de metales. Acá, por ejemplo, pueden ver un esquemita del trabajo de Magalí Rivas, que es la tesista que estuvo diseñando estos sistemitas en donde en el centro, en azul, se pone un reservorio con un medio nutritivo que es agar malta suplementado con cromo. Se hace crecer el hongo este micena que les mostré anteriormente. La micena traspasa la tapa y se extiende hacia esta zona externa que está cubierta con membranitas de diálisis para facilitar la recuperación del micelio y medio mea sin cromo. Lo que observamos, como se ve en el gráfico a la derecha, es que tanto el micelio recuperado de adentro, que es lógico, lo esperábamos, como el de afuera, está completamente lleno de cromo, lo retiene y no lo larga al medio como se puede ver en esta parte de acá que dice agar externo, ¿sí? Lo cual nos da unos resultados muy alentadores para continuar con el estudio de la movilización de metales a través del micelio. También tenemos otras líneas de investigación que habla de bioconversiones, por ejemplo, de residuos lignocelulósicos y producción de biomasa de levaduras, la producción de proteínas fúngicas a partir de residuos vegetales, porque
lo que queremos obtener es proteína de mayor calidad y desarrollo de distintos biomateriales. Las instituciones con las que estamos trabajando, bueno, esta es a la que yo pertenezco, que es el INTI. Abajo se ve el logo del Laboratorio de Micología Experimental y Licanología, que pertenece a la Universidad de Buenos Aires, está en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y es un instituto de doble dependencia, CONICET y UBA. Y además, como les dije, trabajo en estrecha colaboración con la Comisión Nacional de Energía Atómica. En el Laboratorio de Micología Experimental y Iconología contamos con las facilidades necesarias para trabajar con hongos. En la CONEA contamos en la parte de la gerencia química con facilidades como para hacer análisis tanto de compuestos orgánicos a través de HPLC, de cromatografía, perdón, electroforesis capilar y también de análisis multielemental como es la utilización de reflexión total por rayos X. Lo interesante de un instituto como el INTI, acá voy a hablar un poquito del INTI ya en la finalización de la charla, es que este tipo de instituciones es un instituto nacional, tiene presencia en todo el país, es un instituto federal, lo que hace es tratar de conectar todo lo que se hace en el sistema de ciencia y técnica y los organismos del Estado con el sistema productivo a través de asistencias tecnológicas, proyectos de I+D y así tratar de lograr la transferencia de las tecnologías. Cuenta con equipos multidisciplinarios. En una de sus gerencias, que es la gerencia de desarrollo tecnológico, dentro de esta gerencia está la subgerencia operativa de economías del conocimiento, que es a la que yo pertenezco, y dentro de esta subgerencia, una de las facilidades de la cual nos sentimos muy orgullosos es la planta de bioprocesos. Esta planta de bioprocesos cuenta con capacidades tanto para cultivo celular masivo como para purificación de macromoléculas, desarrollos bioanalíticos y también cuestiones que tienen que ver con la gestión tecnológica. ¿Sí? Acá tienen un poquito más de detalle con las distintas áreas auxiliares y demás. Y los equipamientos que, si bien acá están descritos, se los puedo mostrar. Tenemos bioreactores con todos los controladores para hacer un escalado hasta 50 litros. Como les contaba, distintos equipamientos para poder purificar biomoléculas, también hacer toda la parte bioanalítica. ¿M? Y esta es un poco la estructura que muestra la transversalidad de las distintas áreas que implica todo digamos, la implicancia de la biotecnología, valga la redundancia. ¿Sí? Y esto es un poquito porque diversos actores del medio productivo y medio también académico eligen al instituto para hacer distintos desarrollos o por lo menos para tratar de hacer la transferencia tecnológica. Para finalizar, quería dejar esta reflexión. Esto es una carta dirigida a Science, en donde habla del tema de las tres Fs, de la importancia de la funga. Y bueno, con todo lo que les comenté, además de que me gustó esta frase que dice que los hongos sustentan toda la vida en la Tierra, por un montón de cosas, además de lo que les comenté, no podemos darnos el lujo de descuidarlos en nuestros esfuerzos por detener la pérdida de la biodiversidad, como reflexión final. Entonces, les agradezco mucho por la atención. Acá tienen mi contacto, pueden comunicarse al mail que ven ahí en la pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por, por presentarnos tu experiencia trabajando en tu laboratorio y con tus colaboradores. Entonces, vamos a responder las preguntas que hayan al final. Perfecto, gracias. Finalmente, muchas gracias, doctor. Finalmente pasamos con el doctor Leonardo Majul. Doctor, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? Bueno, mientras el doctor va presentando su diapositiva, le voy a presentar. El doctor Leonardo es biólogo especializado en fisiología fúngica y actualmente es investigador postdoctoral en el Laboratorio de Microbiología Experimental del INVIO en la Universidad de Buenos Aires. Dirige proyectos de tecnología y fisiología fúngica, incluyendo la producción de enzimas a partir de residuos lignocelulósicos, técnicas de fermentación en estado sólido y el estudio de transcriptoma y genoma de Geastrum argentinum. Ha trabajado en Inomibiotec en España y lidera la investigación biológica en sistemas materiales, enfocándose en materiales basados en hongos.
También es miembro fundador de la Fundación Hongos de la Argentina para la Sustentabilidad, donde contribuye a la gestión y la divulgación científica. Doctor, el espacio ahora es todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Sí, yo soy Leonardo Majul, soy doctor en ciencias biológicas. Trabajo en el Laboratorio de Micología Experimental y Liquenología de la Universidad de Buenos Aires, que como bien dijo Raúl, también es de pertenencia de CONICET, ¿sí? Ya que forma parte del Instituto de Micología y Botánica. Bueno, yo voy a dar una charla, también asociada a los hongos, es materiales basados en hongos, biodiversidad y biodiseño. Ah, ahí está. Bueno, en un principio quería hablarles de los biomateriales. Los biomateriales, en un principio, digamos, como una concepción tradicional, se los definía como aquellos materiales que eran compatibles con el cuerpo, ¿sí? Hoy en día se los llama biocompatibles un poco más estrictamente, debido a que la academia y la industria los empezó a utilizar también con otras excepciones que son las que vamos a charlar hoy, ¿sí? Y también para diferenciar, digamos, con los biocompatibles, están los biobasados, ¿sí? Los materiales biobasados. Es una terminología que empezó a acuñarse con las biorefinerías, ¿sí? Y básicamente son aquellos materiales que son derivados de biomasa, ¿sí? Tienen varias clasificaciones. Puntualmente, los de clase uno son aquellos polímeros derivados de biomasa o directamente la biomasa, ¿sí? Los de clase 2 que son los diseñados, ¿sí? Usando microorganismos, como puede ser el polilaxacanoato, y los de clase 3 que son polímeros sintéticos basados en moléculas orgánicas, como puede ser el PLA, que es hoy en día tan famoso con lo que son las impresiones 3D. Bueno, ¿y de qué hablamos o de qué materiales hablamos cuando hablamos de materiales basados en hongos? Básicamente hay cuatro grandes grupos: los grupos de los aglomerados, ¿sí? Que fueron como los, o sea, los modernos primeros, digamos, primordiales de estas tecnologías. Después, las fermentaciones comestibles, que esos son más antiguos aún, pero bueno, aún no eran considerados compuestos en sí, o digamos complejos en sí, como puede ser el miso. Después, un poco con mayor tecnología, están los considerados como micelio puro, ¿sí? El micelio es la estructura vegetativa de los hongos, como micelio puro, y con un poco más aún de tecnología son los cueros fúngicos, ¿sí? Cuando hablamos de materiales basados en hongos, es imposible desligarse de los objetos en sí que uno puede utilizar en esos materiales. De alguna forma hay una asociación directa entre el material y el objeto. Esto es muy claro cuando uno piensa por ejemplo, en estas, eh, ¿cómo es? En las mamparas de lámparas, que ya son típicas de estos materiales, o mismo los asientos que se pueden llegar a alcanzar. Debido a esto, y ya hace un tiempo un poco con la avanzada de estos materiales, nuestro laboratorio, el Laboratorio de Micología Experimental y Tecnología del INVIVO, se asoció a un grupo interdisciplinar que se llama Sistemas Materiales, del cual yo ahora formo parte. Sistemas Materiales está principalmente conformado por diseñadores, ¿sí? Y eso hace que el trabajo en objetos sea más fluido. Dado que hacemos ese trabajo en colaboración o interdisciplinariamente, mejor dicho, tenemos diferentes aproximaciones hacia los objetos, como puede ser desde la fisiología de los organismos en los que se desarrolla, haciendo un aporte desde la biodiversidad, del conocimiento de los procesos de producción y de cultivo, como también de la caracterización biológica, química y física de estos objetos. Por otro lado, y de una forma complementaria y que le da sentido a todos estos desarrollos,
se lo ve desde la perspectiva del biodiseño, ¿sí? En este se elabora o se busca la funcionalidad, muchas veces basada en la morfología de estos objetos, también en la estética, dado que estos objetos van a llegar a un consumidor final, de alguna forma, en la ética de los procesos de estos procesos de producción ¿sí? Como también en el territorio, tratando de generar un enfoque de sustentabilidad, buscando tanto organismos locales como sustratos locales para la producción de estos materiales. Vamos a hablar primeramente de los aglomerados. Los aglomerados son los primeros de estos materiales, ¿sí? Los aglomerados se producen de una forma particular, digamos, desprenden, digamos, de la producción de hongos comestibles en los cuales se utilizan sustratos lignocelulósicos en fermentaciones en estado sólido, pero con el fin de obtener basidiomas, ¿sí? Que vendrían a ser nuestro producto. En este caso, en vez de obtener los basidiomas de estos organismos, o sea, su fructificación, ¿sí? Los materiales basados en hongos se centran en los sustratos en que se colonizan, ¿sí? Estos organismos que se utilizan, que ya nombró el doctor Itria, se caracterizan por ser un tipo de hongos que se llaman hongos causantes de la pudrición blanca. Estos hongos son fácilmente encontrables en bosques, ¿sí? O en general, cuando hay materia vegetal dignificada, o sea, por ejemplo, troncos, ramas o hojas muchas veces, y ellos son los principales degradadores de esta materia orgánica, ¿sí? De esta materia vegetal. Si ustedes observan la foto del medio de la presentación, van a ver que hay como una superficie. Bueno, esa superficie es un resto de células o de pared celular vegetal, la cual se encuentra colonizada, ¿sí? Por un organismo que parece como tubular, pero achatado. Bueno, esas son las hifas de estos hongos que lo que hacen es ir degradando la materia celular, no, sí de forma sistémica, o sea, de todas sus partes a la vez, pero no completamente, o sea, dejando restos de la pared. Si estos hilos, digamos, estas hebras de células se continúan, lo que pueden generar es que este hilvanado de la pared celular se continúe entre diferentes partículas, ¿sí? O partes de esta materia vegetal, generando una aglomeración de los compuestos, ¿sí? De estas materias, como es la que se ve en la figura del lado. Bueno, y así es la aglomeración, ¿sí? De las partículas. En los procesos de producción de estos compuestos, de estos materiales es bastante tradicional, son fermentaciones en estado sólido tradicionales. En general se parte de un material lignocelulósico particulado y un micelio abundante, el cual el material lignocelulósico estéril o desinfectado se lo mezcla con el inóculo, se lo empaca en un molde especial que tenga la morfología diseñada, se lo cultiva y luego se lo seca para hacer un procesamiento posterior. Estos materiales están altamente ¿cómo es? Caracterizados, ¿sí? Tanto sus propiedades físicas, mecánicas y químicas, como también sus propiedades biológicas, ¿no? En este caso. Y lo que los hace bastante interesantes es que sus propiedades mecánicas y algunas de las físicas, ¿sí? Son muy similares al poliestireno expandido, que se utiliza frecuentemente como material, ¿sí? Para diversas cosas, como puede ser el embalaje, ¿sí? Bueno, este material también es altamente biodegradable, pero como ventaja, digamos, con respecto al poliestireno, es que es resistente a procesos térmicos, es retardante de llama tipo 2 o tipo B, ¿sí? Depende de la clasificación, y, eh, y también funciona como aislante sonoro, ¿sí? Debido a esta, digamos, ya conocida y caracterizada propiedades,
estos materiales tienen un amplio uso ya, o bueno, un uso incipiente, pero masivo, ¿sí? Como embalaje, ¿sí? Reemplazando el poliestireno, pero también se lo usa o se lo postula como aislante térmico de paredes y sonoro. A lo que llamamos micelio puro, o digamos más tradicionalmente micelio aéreo de los hongos, este tiene también otras propiedades, es un poco más moderno, ¿sí? Es un poco más flexible dependiendo de cómo se lo haga, y tiene un proceso de producción muy parecido al de los aglomerados, solo que en la fase de, de como es de incubación, se atiende condiciones ambientales un poco más estrictas y más particulares, como pueden ser el uso de una corriente de aire con deposición de solutos. Eso es lo que dice su patente, ¿sí? Ya que está patentado por la marca Ecovatip, ¿sí? Por la industria Ecovatip. Y esto es muy interesante, ya que, bueno, como para que tengan una imagen, voy a pasar este video, ¿sí? Una idea de cómo es este micelio, porque a veces es difícil de comprender. Una vez que se lo prepara y se atiende al sustrato, se lo incuba y el volumen de producción o digamos, el micelio que se obtiene llega a alcanzar hasta volúmenes superiores de su sustrato. Eso habla de la alta eficiencia biológica de los procesos. Una mezcla de estas tecnologías es la que se alcanza con una funcionalidad que es probablemente la que mayor repercusión está llegando digamos, en nuestra sociedad, que son la producción de paneles acústicos. Estos paneles acústicos son insonorizantes y aparte, ¿cómo es que apagan el sonido? ¿Sí? Amortiguan el sonido y tienen características, tienen performance muy buenos, ¿sí? A pesar de esto, y digamos, y con a pesar de su buena funcionalidad, vemos que estos paneles, estas fotos que están acá son un montaje, pero de fotos reales, ¿sí? Estos paneles tienen tanto colores como texturas que no son las propias que se generan en los materiales de por sí, ¿sí? Esto mismo pasa con lo que hoy llamamos cueros, ¿sí? Que también son postulados y son materiales que están incipientemente utilizándose. Y en particular estos cueros, no solo digamos, se realizan a partir de este micelio puro, pero al utilizarse este micelio, no rememora las morfologías en la cual habían sido inspiradas, ¿sí? Si uno ve el basidioma, digamos, la estructura reproductiva de los organismos en que se pensaba hacer este cuero, que es, por ejemplo, el de Ganoderma lucidum, puede ver que tiene una etapa, digamos, la parte de arriba, que es el pilios y el sombrero, que es laqueado y se lo considera como coriáceo, ¿sí? O sea, que rememora el cuero. Eso está muy lejano del micelio vegetativo o micelio aéreo, que parece más una esponja, ¿sí? Esto es aún más patente, ¿sí? Si lo vemos directamente en las placas de Petri, o sea, en este micelio vegetativo, y a su vez si observamos cortes o vemos, digamos, la conformación de las estructuras y de los depósitos de los basidiomas, así como pueden ser la generación de lacas, ¿sí? Y las estructuras que le dan resistencia similar al cuero, como son la de las formas de las hifas, ¿sí? Las hifas generativas o hifas esqueletales. Sin embargo, la obtención de estos materiales de forma natural no es imposible, sino que más bien es hasta previa a estos desarrollos y es muy interesante ver cómo estos organismos y estos materiales serán creados a partir de los mismos basidiomas y estas mismas estructuras reproductivas. ¿Eso qué indica? Que indica que estos materiales, esto no es del todo una innovación, ¿sí? Pero sí es
de alguna forma posible alcanzar estos materiales con estas características y que sean, digamos, de formas relativamente naturales. ¿Cómo se alcanzan artificialmente, digamos, las características de los basidiomas dentro de los micelios vegetativos o este micelio aéreo? Los procesos son de proteinización, ¿sí? Luego de una especie de mordiente que se le agrega con medio de diferentes tipos de solutos, ¿sí? Solventes, y luego de plastificante. ¿Sí? El agregado de plastificantes no solo es por la impermeabilización, sino también para la adquisición de cierta plasticidad requerida por los materiales. Esto, digamos, fue llegado adelante por una marca conocida de zapatillas y indumentaria que se llama Adidas, la cual obtuvo tecnología de parte de una biotecnológica de hongos, pero y diseñó un prototipo que se vendió en el mundo, pero desafortunadamente esta iniciativa fracasó debido a que aparentemente estos materiales no solo no tenían las características del cuero, sino que también tenían un agregado de poliuretano, con lo cual hacía como una especie de trampa, ¿no? Digamos, con la, digamos, misión de ser sustentables. En respuesta a esto, y digamos con un censo que se hizo en un trabajo, se puede ver que la mayor parte de estos materiales que se utilizan siguen rememorando a estos hongos comestibles, o sea, se usan para hacer los materiales hongos comestibles que muchas veces tienen características que no son las que uno desearía en la generación de estos productos, ¿sí? O sea, es una biodiversidad relativamente acotada. Desde nuestra perspectiva y desde nuestro laboratorio intentamos aplicar la biodiversidad también a estos materiales. Nosotros estamos en una etapa aún incipiente del desarrollo de esta tecnología, pero con resultados bastante prometedores hacia un desarrollo no muy lejano. Enfocado también desde la perspectiva de biodiseño. Así que lo que ven acá son simplemente probetas, algunas pruebas de concepto, en donde se utilizó un organismo también basidiomicete que se encuentra prácticamente en todo el globo, sí que es llamado Pycnosporus sanguineus o Tramete sanguínea actualmente, y se caracteriza por tener esa coloración, esa pigmentación. Una de las sospechas que teníamos por la cual se genera esta pigmentación en estos materiales fue la aireación. Más que una sospecha, en realidad fue un resultado muy parcial de un taller, pero bueno, deseábamos comprobarlo. Básicamente hicimos un ensayo rememorando con nuestros recursos, ¿sí? Relativamente agotados, de de estas condiciones de alta concentración de dióxido de carbono, también de los micelios aéreos, y incubamos un material en fermentación en estado sólido en tres condiciones: una de condición de sin aireación, con aireación leve y completamente expuesta. Lo que observamos fue que en los aglomerados realizados sin una aireación, digamos, intensiva, no se producía ni micelio aéreo ni pigmentación o un micelio aéreo muy incipiente. En las probetas que tenían una superficie completamente expuesta, o sea, una aireación alta, el micelio era altamente coloreado, pero relativamente leve su producción de micelio aéreo, y en una aireación leve se podía conjugar un poco ambas variables y tener probetas con un micelio aéreo interesante y una pigmentación que se acercaba a lo que nosotros deseábamos obtener. En este mismo sentido se probó con esta variable de aireación moderada. Empezamos a probar, es también incipientes los ensayos, diferentes concentraciones de los medios de cultivo, como con respecto a la disponibilidad de nutrientes, conociendo sustratos sólidos altamente nutritivos como es la cascarilla de soja, y en este mismo sentido, como una condición nutricional alta, la de diferentes concentraciones de inóculo en semilla de avena,
Y lo que observamos es que en un principio, en parte de, de los cultivos con semilla de avena, que la colonización hacia los extremos era relativamente moderada, pero en el caso de los de mayores porcentajes de semilla, de mayor producción de micelio aéreo y de coloración, y que en el caso de los micelios con una buena alta concentración de semilla de soja, observamos una buena colonización en los de, digamos, únicamente acerrín, mientras que en las condiciones intermedias de nutricionales observamos una mayor concentración de micelio aéreo y mayor pigmentación. Como producto también de estas fermentaciones y de estos desarrollos, realizamos objetos, ¿sí?, biodiseñados que se comportan zonalizando, digamos, su pigmentación y micelio aéreo, alcanzando objetos de diseño. Estos objetos de diseño fueron expuestos en una muestra en un centro cultural muy importante de la ciudad de Buenos Aires, que es el Centro Cultural Recoleta. Nuestra exposición se llamó Trazos Biomateriales y estuvo esta exposición. La muestra alcanzó unos 50.000 visitantes. Tuvo 3 conservatorios, con lo cual hubo un intercambio muy grande, con 30 ponencias internacionales y cerca de 250 asistentes a estos conversatorios. También se produjo un libro que se llamó Trazos Biomateriales, el cual está disponible, que invito a buscarlo. Y debido digamos, al buen resultado de nuestra muestra, nos acercamos se acercó de parte de Alemania un museo, y el cual nos sugirió que nos vayáramos a exponer. Esto se llevó a cabo hasta la semana anterior. Esta última semana fue la finalización de la muestra. Y bueno, yo voy a cerrar como muy brevemente y rápidamente. Dentro de esta producción, dado que tuvimos que generar cerca de 300 objetos, algunos de ellos eran estas piezas triangulares, observamos algunas respuestas biológicas con respecto al crecimiento de pigmeoporos sanguíneos que no eran particularmente interesantes y puntualmente accidentales, ¿sí? Como pueden ver en esta ampliación de estas fotos, la pigmentación de este micelio aéreo era variable y pareciera como si hubiera sido a propósito triangular, digamos, ¿no? Ven como un blanco y extremos naranjas y acá como una pequeña punta naranja. Bueno, eso fue debido a la gran cantidad de objetos que tuvimos que realizar, eh, la- las, se generó como una especie de sombra, digamos, entre los objetos, y en estas sombras lo que observamos fue una inhibición de la coloración de las probetas. Lo que pensamos es que posiblemente esta inhibición de las probetas de la coloración se deba a la presencia de hormonas gaseosas, que son conocidas como inhibidoras de la diferenciación celular de los tejidos fúngicos. Y esto correlaciona perfectamente con que estas mismas eh, hormonas también inhiben la producción de la actividad de la casa, que justamente es la que media la producción de los colorantes de estos hongos. Bueno, y como perspectiva de nuestro trabajo, pues, esperamos que la aplicación de biodiversidad en los materiales fúngicos pueda abrir nuevos paradigmas en las propiedades de aglomerados y micelios puros, que el desarrollo de materiales desde una perspectiva de biodiseño no solo pueda incrementar el conocimiento biológico, sino integrarlo de forma social para la incorporación de estas tecnologías. Y bueno, se continuará el trabajo sobre pigmeoporos sanguíneos y especies capaces de generar micelio vegetativo diferenciado. Bueno, muchas gracias, espero no haberme explicado demasiado y bueno, estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Leonardo, por compartirnos tu experiencia con biomateriales a partir de hongos. La verdad que estuvo muy, muy interesante. De nuevo agradecemos a nuestros 3 expositores, a la doctora Estefanía, al doctor Raúl y al doctor Leonardo por estar presentes hoy, por compartirnos su experiencia, ¿verdad? Y por ser parte de este Congreso Paraguayo de Biotecnología. Entonces, dejamos abierto el chat para que puedan escribir
sus preguntas y le hacemos llegar a los disertantes. Buenas Doctor, noches. sí, Sí, tengo adelántelo. una pregunta para el doctor Raúl mientras los participantes van escribiendo también en el chat. ¿Cuál es la metodología de remediación más utilizada actualmente en Argentina? ¿Y cómo ven ustedes el posicionamiento de esta nueva metodología que están proponiendo a través o por medio de sus investigaciones? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, depende para el tipo de compuestos que se quieran tratar, ¿sí? Por ejemplo, en cuestiones de tratamientos biológicos para corrientes líquidas contaminadas, los sistemas que más se utilizan acá en Argentina son los lechos percoladores y los de barros activados o lodos o fangos activos. El problema que tenemos con los hongos es que si bien tienen un potencial enorme en cuestiones de bioremediación, su aplicabilidad, por las cuestiones de mantener la esterilidad, los hace un poco difíciles de tratar. Por eso nos alienta mucho este tipo de experiencias que le estábamos mostrando, por ejemplo, con las colillas de cigarrillos o con el trabajo de Gastón, que trabajó directamente con micelio en suelos, que los organismos sean capaces de desarrollarse en condiciones naturales es bastante alentador porque eso baja mucho los costos. Después está el tema del escalado. Yo lo comenté muy al pasar, pero por ejemplo, con el hongo este que llamamos el hongo estrella, que es Trametes trogui, o Funalia trogui, que es como se le llama actualmente, este hongo tiene unas capacidades lineolíticas muy potentes, y de hecho nos contactaron de una empresa para hacer la producción de sobrenadantes para hacer aplicaciones de cócteles enzimáticos sobre suelos contaminados con hidrocarburos. Entonces, y las pruebas de concepto salieron muy bien. Lamentablemente no pudimos continuar con el proceso por un tema de permisos. Acá en Argentina nosotros suscribimos al protocolo de Nagoya, que tiene que ver con la protección de la biodiversidad, y esto hace que cada distrito, cada provincia, que es la que compone Argentina, es dueño del recurso, y la provincia dueña de ese hongo todavía no nos autorizó a hacer una explotación comercial, entonces se atrasó para eso. Pero las perspectivas son muy buenas. Entiendo, muchas gracias y mucha suerte entonces con el trabajo que vienen realizando. Genial, muchas Y gracias. para Leonardo, también una consulta. Estuviste mostrando la galería de los productos que tienen, pero ¿cuál es el producto en el que están trabajando actualmente? Así como que un producto en concreto, si trabajan también en conjunto con una empresa, ¿cómo ese relacionamiento es? ¿Ustedes en basan sus investigaciones también respecto a los pedidos de repente de las empresas o cómo es el manejo, como para elegir qué producto ir innovando, ir probando? Bueno, yo soy parte, digamos, tenemos un poco la misma, o en parte la problemática que nombró Raúl, ¿sí? En un principio nuestro laboratorio se dedica al desarrollo, con lo cual digamos, estas propuestas biotecnológicas que mostramos son, digamos, para la adopción, ¿sí? Con lo cual es como un B2B, sería un desarrollo para empresas. Eh, Nosotros hemos tenido, digamos, una aproximación a empresas que han tenido la intención de eh, adquirir de forma parcial o de una forma más de demostración estas tecnologías. Por ejemplo, ha sido una textil como Levi's, eh, pero desafortunadamente no se ha concretado. Eh, sí, bueno, tenemos intención de trabajar en conjunto con empresas que ya tienen, digamos, algunos desarrollos de aglomerados, pero que no cumplen con las condiciones estándar de mercado, que son algunas empresas que están en el norte de nuestro país, pero todavía no lo hemos consolidado.
desafortunadamente, o sea, hay una parte que es conceptual de nuestro trabajo que es mostrar que estos materiales existen para que puedan existir también los futuros adoptantes, ¿sí? Como también que digamos que no solo que la industria, sino que también la sociedad los pueda aceptar. No es un trabajo bastante sencillo, pero bueno, nosotros creemos que es más probable que la sociedad los adopte primero que las industrias. O sea, que básicamente que los individuos aprendan a producir estos materiales, aunque sea de forma de tecnología baja, para su uso particular, y bueno, y que esa necesidad luego llegue a las empresas y continúe. Sí, sin embargo, o sea, para ser completamente sinceros, nosotros no somos la punta de flecha, digamos, de estos desarrollos, por más que tengamos la esperanza en algún momento hacerlo de alguna parte. Ya hay industrias muy grandes que se desarrollan, como puede ser en Estados Unidos Ecovati, que ellos tienen contrataciones, por ejemplo, con IKEA, ¿no? O con Dell, para la generación de embalajes. Con lo cual o sea, las vinculaciones existen, son posibles. El escalado es relativo, digamos, por unas cuestiones de costos industriales. Pero bueno, digamos, hay un mercado incipiente y potenciales empresas. Eh, no sé si eso por lo menos se acerca a una respuesta, digamos. Eh, Sí, sí, muchísimas gracias por su respuesta también. Mauricio, Sí, yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Estefanía. Eh, Doctora, tu tema me toca un poco de cerca porque mi tema de maestría está enfocado a algo similar, solo que lo mío va enfocado hacia el bienestar animal. Yo trabajo con microbiomas y tenemos una línea enfocada a microbioma de rumen vacuno. Entonces yo hice un aislamiento de bacterias que espero que sean acidolácticas, todavía estoy esperando mi resultado de secuenciación, ¿verdad? Y hice unas pruebas para evaluar su tolerancia a pH, a temperatura, y ahora estoy en la parte final de escalado. Y en esta parte final de escalado tengo dos variables. La primera es usar MRS como medio genérico que es para las ácidos lácticas, pero también estoy evaluando utilizar lactosuero, ¿verdad? Como un medio complementario, suplementado con el extracto de levadura y glucosa. Entonces te quería consultar si al lactosuero, en su experiencia, cuál es el tratamiento que mejor le funciona. Porque a mí me recomendaron usar cloruro de calcio para clarificar el lactosuero. Entonces quería consultarte por la experiencia en su laboratorio con respecto a pretratamientos para el lactosuero. Sí, Mauricio, muchas gracias por tu pregunta. Primero te quiero sugerir que evalúes utilizar el MRS porque el MRS tiene glicerol y nosotros hemos hecho unas pruebas con unas fermentaciones colónicas en el laboratorio y hemos visto cómo el glicerol afecta el desplazamiento de ciertos tipos poblacionales. Entonces puede enmascarar la modulación de la microbiota. Entonces es como para que lo tengas ahí como pendiente. Y ya respecto al lactosuero, nosotros trabajamos en conjunto con una industria láctica. Ellos secan el lactosuero y así tal cual nosotros lo trabajamos. Nosotros no introdujimos ningún tipo de pretratamientos previo a ello. ¿Usted utiliza el lactosuero en polvo? Así es, Sí. ¿Y en qué concentraciones usan por litro, más o menos? al 40%. Al 40%. Así es, fue lo que mejor nos funcionó porque pudimos controlar el estrés osmótico de los microorganismos, pudimos obtener la concentración de biomasa y no generamos ningún efecto nocivo ya en las pruebas de concepto que estamos nosotros realizando en este momento. Y doctora, en su experiencia, ¿cuál es un tiempo óptimo de fermentación para obtener biomasa, la mayor cantidad de biomasa? Lo que yo siempre sugiero es hacer una curva de crecimiento.
y identificar en qué momento finaliza la fase exponencial y empieza la fase estacionaria. Ese punto es el ideal para cualquier proceso downstream que venga luego de la fermentación, cualquiera, para ácido lácticas principalmente. Y así son del Sí. rumen, eso sí ya es otra historia. Sí, porque yo estuve haciendo pruebas en placas multipocillos y a mí a las 10 12 horas ya me llegaban las fases estacionarias. Entonces yo tampoco no tenía muy en claro si era por la acidez del medio o si de repente era porque ese es el límite y hasta ahí llega la generación de biomasa entre las 10 y las 12 horas. Normalmente para nosotros nosotros hemos trabajado con Lactobacillus fermentum, Rhamnosus, Acidophilus y en todos el periodo es entre las 10 y las 12 horas. Va a tener una concentración de 10 a 11 unidades logarítmicas dependiendo de la agitación. Si vas a trabajar una fermentación con regulación constante de pH, lo puedes llevar hasta 10 a la 12. Si se mantiene el pH constante a 7. Si no se hace regulación de pH, entre 10 y 12 horas es como el promedio. Doctora, ¿usted realizan cultivos en batch o hacen también fed batch cuando llega a la fase exponencial, o sea, ya cuando empieza la estacionaria? Nosotros hacemos solamente cultivo en batch. En batch. Ujú, así Perfecto, es. doctora. Muchísimas gracias. No, es con el mayor de los gustos, Mauricio. ¿Alguna otra consulta que tengan los participantes? También pueden abrir sus micrófonos y hacer las consultas. Bueno, también tengo una consulta para el doctor Raúl. Doctor, estuviste comentando que en el ensayo de nicotina tenían pensado hacer un escalado y que estaban viendo las posibilidades y qué metodología usar para su escalado. ¿Se puede mencionar qué tipo de metodologías podrían llegar a usar para esta fermentación? Sí, mira, de hecho, lo que hicimos un proyecto para una postdoc para Pilar que no le salió, con la idea justamente de hacer escalado es utilizar en primer lugar como inóculo iniciador de los siguientes procesos de toxificación de colillas, los que ya venían del batch anterior. Entonces, por ejemplo, poner a cultivar con estos hongos que es increíble que crezcan a semejante concentración de tóxicos utilizando esa única fuente de carbono, energía y todo. Y lo que vimos es que en las siguientes inoculaciones el proceso es más rápido, ¿no? Bueno, era esperable. Entonces, con este aliento que tuvimos al poder trabajar en condiciones no axénicas, la idea es hacer cultivos en bandeja, en principio, eh, controlando la temperatura alrededor de los 28 grados y ir renovando, o sea, sería como una especie de semicontinuo, ir renovando la cantidad de colillas frescas a un lote ya de colillas colonizadas. Entonces, en lugar de usar micelio como estamos usando originalmente para inocular en los Erlenmeyers, ya la semilla biológica sería la colilla miceliada. Esa es la idea. No sé si responde a tu pregunta. Sí, sí, doctor. ¿Y tiene un tiempo estimado de cuánto duraría esta fermentación en bandejas? Los experimentos que hicimos en condiciones primero axénicas y después en cajas de PET de las más grandes, ¿no? O sea, no fue un escalado eso, claramente. Alrededor de 6 semanas. En 6 semanas ya teníamos, ya antes, a la tercera semana, ya teníamos completamente colonizado el sistema. Pero bueno, siempre con los cambios de escala estas cosas cambian, ¿no? Entonces Sí, es el desafío probarlo. sí. Muchas gracias, doctor. No, por favor. Bueno, en vista de que los chicos no se animaron a preguntar, o les quedó todo muy claro, podemos ir finalizando nuestra charla de hoy. Nuevamente les agradezco muchísimo a nuestros expositores por compartir su experiencia y por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros. A todos los que participaron también les agradecemos su presencia
y le esperamos el viernes en el Paseo de la Galería para el evento presencial. También agradecerle a Belén que estuvo apoyándome en todo momento en esta charla. Y nada, desde el Departamento de Biotecnología, darles las gracias y estaremos en contacto muy pronto. Hasta luego. Genial, muchas gracias por la A invitación. ustedes, muchas gracias. Hasta Muchas luego, gracias. un placer. Hasta luego. Gracias, buenas noches.